Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En representación de Valentina López, presidenta de Coparmex Reynosa, en esta tarde queremos dedicar tanto Coparmex Reynosa y los coanfitriones de este evento tan importante y tan significativo como la Red de Mujeres Sindicalistas, la Fundación Friedrich Ebert, a un evento, una presentación del libro de mucho impacto. Pero antes de realizar el evento, quisiéramos, por iniciativa de mis queridas amigas y compañeras que participan en esta tarde, en esta presentación de esta obra, dedicar este evento, esta charla, esta reflexión a los familiares de los acontecimientos sucedidos el día 3 de mayo en la Ciudad de México, en la línea 12 del metro. Nuestras condolencias, nuestro respeto, y sin duda dejaré que el propio color de mi corbata hable por sí mismo. Hecho lo anterior, me permito presentar en esta tarde a la doctora Leida Hernández Cervantes, quien es la autora de la obra que vamos a presentar, TEMEC, Reforma Laboral e Igualdad de Género, apuesta por el adelanto de las trabajadoras. Todo un gran universo, diversos conceptos aglutinados en una magnífica obra editada y publicada por la Fundación Friedrich Ebert, impulsada por la Red de Mujeres Sindicalistas. También quiero presentar a la maestra Inés González, quien es coordinadora de diálogo sindical y de género de la Fundación Friedrich Ebert. Desde la perspectiva de Coparmex Reynosa, nos interesaba demasiado poder escucharlas, poder tener acceso a este documento que a título personal lo he disfrutado. Han desmenuzado el capítulo 23 del TEMEC, que sin duda, y lo he escuchado en otras charlas que ha compartido mi querida amiga la doctora Leida, el verdadero impulsor de toda esta gran reforma laboral, esta reforma de alto impacto, en donde los empleadores y principalmente también las y los operadores jurídicos y de recursos humanos tenemos que estarnos actualizando en esta gran cascada de reformas legislativas a la Ley Federal del Trabajo. Sin mayor preámbulo, quiero concederle la palabra a la doctora Aleida para que nos haga una exposición, posteriormente a la maestra Inés González, y al final realizaré una breve conclusión desde la óptica empresarial, desde la óptica del empleador, desde esta perspectiva de recursos humanos que como se dice popularmente, doctora maestra, nos debe de caer el 20. Es la manera en la que debe de permear en la entidad corporativa este derecho humano de la no discriminación, el derecho humano a la igualdad, y que no forma parte de una moda, no forma parte de algunos nuevos criterios. Estamos en presencia de este nuevo modelo de las relaciones de trabajo que se constituye en las propias empresas. Estimada amiga, te concedemos el uso de la palabra y agradecido eternamente desde Coparmex Reynosa poder hacer esta gran sinergia con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, maestro Everardo González. Buenas tardes a todas y a todos.
Muchísimas gracias por este espacio a Coparmex Reynosa, porque es un espacio de diálogo, también a la Fundación Friedrich Ebert y por supuesto a la Red de Mujeres Sindicalistas, porque sin ellas, la maestra Inés González, Rosario Ortiz, esto no hubiese sido posible, ¿no? Es un impulso que vienen dando ellas en la Red de Mujeres Sindicalistas, en la Fundación Friedrich Ebert, desde hace muchas décadas. Entonces, este estudio que estamos presentando, que ha sido colectivo, porque se ha ido construyendo con varios actores, actoras del mundo sindical, del mundo del trabajo, es un resultado de toda una discusión, de muchos procesos, y como bien lo dijo el maestro Berardo González, creo que en este caso el TEMEC puede ser el gran pretexto, la gran vía, el gran espacio jurídico, institucional, comercial, laboral, que haga y que impulse los diálogos tripartitos, o sea, los diálogos en el campo laboral entre empleadores, sindicatos, trabajadoras y trabajadores e instituciones del trabajo, ¿no? Instituciones formales del trabajo. Cuando la Red de Mujeres Sindicalistas, la Fundación, planteó hacer este estudio, la Red de Mujeres Sindicalistas, nos preguntábamos qué puede decir o qué dice el TEMEC en materia de políticas de igualdad y en materia de no discriminación. Bueno, en primer lugar hay que decir que este Tratado de Libre Comercio, que es la renovación del TLCAN después de 25 años que estuvo vigente, es una renovación del acuerdo comercial entre 3 países que ya sabemos, Estados Unidos, Canadá y México, y tiene algo muy interesante que todas y todos los operadores jurídicos tenemos que ubicar con muchísima claridad. Un capítulo 23 es dedicado exclusivamente a los derechos laborales, en el contexto de ubicar los derechos laborales como derechos humanos, como derechos fundamentales en el marco de la OIT, de todas las convenciones que están en los tratados de derechos laborales. Les voy a compartir pantalla para ir comentando cuáles son los ejes que tiene el TEMEC en materia de derechos fundamentales y poder, pero dice que necesito la habilitación de compartir pantalla, por favor. Ya la teníamos hace un momento, pero creo que teníamos que volverla a habilitar, maestro Berardo. Sí, ahí Ángel, no sé si nos puedes... Listo, ya está. Gracias. Gracias. Voy a abrir esta y permítanme un segundo para poder ponerle compartir. Decidí hacer unas cuantas láminas para ir compartiendo con ustedes cuáles son los ejes que consideramos fundamentales en el TEMEC con relación a derechos humanos laborales y de políticas de igualdad y de promoción a las políticas de igualdad. Los 3 países firmantes tienen 4, están obligados a cumplir los derechos laborales en su calidad de derechos fundamentales, así está el capítulo 23, que les decía que además no es común en un tratado de libre comercio que dentro del cuerpo normativo haya un capítulo especial para derechos laborales específico. Recuerden que en el TLCAN teníamos un anexo importante que tenía como propósito una serie de estándares laborales que había que cumplir por parte de los 3 socios comerciales, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, en este caso está dentro del cuerpo normativo, lo cual le da una fuerza normativa de mucho mayor nivel que siendo un anexo del tratado, ¿no? Entonces, tiene en este capítulo 23 la obligación, se dan la obligación los 3 socios comerciales de cumplir con los 4 ejes fundamentales de los derechos humanos. ¿Cuáles son? En términos de la OIT, libertad de asociación y reconocimiento efectivo a la negociación colectiva, eso es uno. El otro es eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. El tercero es la abolición efectiva del trabajo infantil, la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. Y el cuarto es la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, que es en lo que este estudio concentra los esfuerzos. Este estudio está compuesto en términos generales por 4 grandes apartados.
Y digo grandes apartados en el sentido de que eso son los puntos clave del estudio. Es un estudio que sintetiza o intenta o tiene el propósito de sintetizar de qué se trata el TEMEC, por qué se dio la renovación del Telecán, cuáles eran como ciertos objetivos, propósitos de cada uno de los países y qué se logró con ello, ¿no? Y qué quedó trunco del Telecán anterior, que son aspectos que tenían como propósito contextualizar el punto central de la investigación, que tiene que ver con qué dice el TEMEC en materia de no discriminación en razón de género y políticas de igualdad para las mujeres trabajadoras. Y aquí el título tiene toda la intención de que apuntemos en la dirección a el adelanto de las mujeres trabajadoras en México. ¿Cuáles son también los retos que tenemos que impulsar y que tenemos que afrontar en materia de políticas de género en el campo laboral? Por ese lado, entonces, hay una segunda parte dentro del estudio que hace una revisión de la reforma laboral. Aquí no lo incorporó textualmente en las láminas para no hacerlo muy cansado y que no se vuelva como una especie de ponencia larga, sino nada más contextualizar. Es los puntos de la reforma laboral que están conectados con lo que se condicionó, con el anexo 23A que se estableció en el TEMEC para que pudiera entrar en vigor, ¿no? Una serie de elementos que se le pidieron a México de reformas laborales para democratizar el mundo del trabajo. Y aquí quiero hacer énfasis en algo que se me ha comentado en varios foros y en varias reuniones de trabajo, que es que no fue nada más intención del gobierno estadounidense impulsar esta democratización del campo laboral en México, sino de los sindicatos progresistas de Estados Unidos, que también tenían como intención que se emparejara el piso entre los trabajadores mexicanos, estadounidenses y canadienses, ¿no? Bueno, más allá de ese contexto, el tercer punto, que ya es el centro del estudio, es cuál es el panorama que tenemos las mujeres trabajadoras en México, qué asimetrías hay, y aquí pongo algunos elementos que se recuperan del estudio, que hay una asimetría de poder entre hombres y mujeres, hay una brecha salarial entre mujeres y hombres trabajadores, la discriminación y la violencia hacia las mujeres sigue siendo una constante en el mundo laboral. Esto lo ubican las estadísticas, se ubica por estudios que hacen las propias instituciones, resultados que ha habido también de investigaciones académicas, sindicalistas, del mundo laboral en general, ¿no? No es algo como una afirmación al aire, sino que está documentada y ahí tratamos de anclarla en datos y en argumentos al respecto, ¿no? ¿Cuál es otro elemento de contexto? Que las mujeres dedican más de 3 del trabajo de cuidados y del hogar. Solo el 44% de mujeres mexicanas en edad de trabajar participan en el mercado laboral, frente al 88% de hombres que participan. Estos son datos recuperados del INEGI, de las encuestas periódicas que realiza sobre estos temas, ¿no? Las mujeres mexicanas tienen 4 veces más probabilidades de ser excluidas del mercado laboral respecto de los hombres. De las que trabajan fuera del hogar, casi el 80% tienen trabajos informales. O sea, las mujeres están resididas o residen mucho en el espacio laboral informal. O sea, su trabajo lo realizan en el espacio informal en un 60%, ¿no? La tasa de sindicalización, ese es un dato que nos ha llamado mucho la atención y que lo he comentado con mujeres sindicalistas, trabajadoras, que en México es apenas el 13.64%, la media nacional, la sindicalización nacional, pero en el caso de las mujeres está por encima de esa media nacional, ¿no? Está al 16%, pero ello no refleja la calidad de la representación sindical o sobre las prestaciones a las que acceden. Una hipótesis que tenemos de por qué es más alto la tasa de sindicalización de las mujeres frente a los hombres trabajadores es porque las mujeres muchas veces prefieren tener las prestaciones de sindicalización que les proveen los sindicatos cuando las ponen en la elección de prefieres un trabajo, digamos, sin protección social, pero con mayor eso, o prefieres tener las prestaciones que te da el hecho de estar sindicalizada. Y muchas mujeres prefieren sindicalizarse incluso porque tiene que ver con que se sienten un poco más seguras con ciertos aspectos como los derechos de guardería, entre otros, ¿no? O de servicios de salud y demás.
Pero bueno, más allá de este panorama, ¿qué dice el capítulo 23 del TEMEC en términos o en los temas de igualdad de género y derechos laborales? Yo ubiqué al menos 4 ejes, lo ubiqué en términos de ejes fundamentales, y uno de ellos es, ¿qué dice promover en varios espacios, en varias disposiciones, promover promoción de la igualdad de las mujeres en el centro de trabajo? No discriminación en el empleo y ocupación, con énfasis en el centro de trabajo, y aquí es importante que se ubique que se insiste en estas disposiciones del TEMEC de que sea en el centro de trabajo, no por sector económico, no por sector productivo, no por una parte de la cadena de producción, sino por el centro de trabajo, donde están realizando el trabajo las mujeres trabajadoras y los hombres trabajadores, ¿no? O sea, en la configuración de centro de trabajo. Allí se deben de observar el cumplimiento de las obligaciones y el cumplimiento del ejercicio de los derechos laborales, ¿no? En un centro de trabajo sabemos, empleadores, debe haber sindicato, debe cumplir las normas los trabajadores y las trabajadoras, y debe haber una supervisión y una regulación por parte de las instituciones laborales formales. Entonces, esa es la configuración de un centro de trabajo, y allí es donde se debe de verificar el cumplimiento de estas obligaciones. Por eso le ponen entre paréntesis siempre con énfasis en el centro de trabajo. Luego el tercer eje es atención de la violencia de género en el ejercicio de los derechos laborales. Es decir, cuando se presentan casos de violencia contra las mujeres o violencia de género, tiene que haber algún mecanismo, algunos protocolos, algunos procedimientos que deben establecerse dentro del centro de trabajo para la atención de esos casos. ¿Qué instancia va a ser? ¿Cuál va a ser el procedimiento a seguir? ¿Cuáles van a ser medidas como cautelares que llamamos en el mundo laboral? ¿Cuáles son las sanciones posibles? ¿Cómo va a ser todo ese procedimiento y todos cómo se va a atender en los casos de violencia cuando se presenten, ¿no? También lo establece así el TEMEC. El eje cuarto que pongo aquí es la cooperación en el tema de género, trabajo y el empleo entre los socios comerciales. Es decir, hay un espacio que se da dentro de los derechos laborales en el capítulo 23 del TEMEC, en donde debe haber todo un espacio para la cooperación entre los 3 países. Es decir, se va a plantear que debe haber una cooperación, un intercambio de información, de prácticas, de programas, de estadísticas, de datos, en materia, entre otras materias, y ahí yo resalto el tema de género, trabajo y empleo, que se deben de visibilizar y que se deben de plantear en el marco del TEMEC, ¿no? Habría que ver en qué va eso, ¿no? ¿Dónde podemos verificar? ¿Dónde podríamos observar que se está dando la cooperación? La idea de esta cooperación es que haya un intercambio que dé lugar a buenas prácticas en estas materias y a que puedan aprender, tengan aprendizajes un país de otro, ¿no? O sea, en términos de la relación trilateral. Esos son los 4 ejes que ubico en general, pero me gustaría ir ubicando en específico ya qué dicen las disposiciones. Y ya con esto, en unos minutos voy cerrando porque sé que no me debo llevar todo el tiempo, pero quería que quedara como muy enfatizado qué dice el TEMEC en esta materia y que nos podamos llevar gráficamente incluso los temas, las líneas que tiene el tratado. ¿Qué deben hacer México, Estados Unidos y Canadá para evitar la discriminación laboral? Por ejemplo, hay varias disposiciones, entre ellas proteger a los trabajadores en contra de la discriminación en el empleo basada en sexo, embarazo, orientación sexual, identidad de género y responsabilidades de cuidado. Siempre hago énfasis en esta última parte de responsabilidades de cuidado, porque es la primera vez que veo en un tratado, en un corpus jurídico, que se hace énfasis a discriminación en razón de responsabilidades de cuidado. ¿Por qué es importante esto y que los empleadores también lo tienen que tener muy presente? Es porque muchas personas, la mayoría pueden ser mujeres por la división sexual del trabajo tradicional que hemos tenido y que la idea es ir haciendo ese énfasis en que se vaya desdibujando para que podamos estar en unos espacios y otros, tanto hombres como mujeres. En el espacio de la producción las mujeres ahora y en el espacio de la reproducción de la vida
de la sostenibilidad de la vida, los hombres también, ¿no? Entonces, en este caso de responsabilidades de cuidados, hay hombres o mujeres, la mayoría pueden ser mujeres, que van y piden trabajo o por tema ya tienen trabajo y tienen responsabilidades de cuidado. Imagínense, pueden ser hijos, hijas, pueden ser familiar enfermo de cáncer, de algo, y entonces haya una discriminación por esa razón. O sea, que pueda perder el empleo por eso, puedan no darle el empleo por esa razón, y entonces lo hace visible el TEMEC. Creo que aquí incluso nuestra legislación nacional y nuestras buenas prácticas tienen que incluir esta noción de no discriminación en razón también de responsabilidades de cuidado. ¿Qué más dice? Bueno, el TEMEC también hace énfasis en proporcionar licencias de trabajo para el nacimiento, pero no solo para el nacimiento, también para la adopción de infantes y el cuidado de los miembros de la familia. Otra vez hace énfasis en responsabilidades de cuidado. Es decir, que se puedan otorgar licencias, que se deban otorgar licencias para los cuidados de los miembros de la familia. No solo cuando nacen, no solo cuando se da el nacimiento de hijos e hijas, también cuando se da la adopción, porque es necesario una adaptación a los nuevos integrantes, a conocerse, entre otras cuestiones, y también al cuidado de los miembros de la familia por alguna razón específica, delicada o particular que se tenga y que se deba de tomar en consideración por parte del centro de trabajo, ¿no? ¿Cuál es la otra disposición que me pareció relevante destacar aquí con ustedes? Es proteger contra la discriminación salarial. Es decir, impulsar una serie de programas y de supervisión de que no haya discriminación salarial entre hombres y mujeres. Eso es lo más importante, este es el foco de esta disposición, ¿no? Que a trabajo igual se dé salario igual. No, que no haya una discriminación por razón de sexo en el caso del salario y del ingreso y de las protecciones sociales que se puedan tener, ¿no? Otro elemento es obligaciones de no discriminación y atención a la violencia contra las mujeres. Aquí es importante y voy a hacer énfasis, por parte de los empleadores y de los sindicatos y de sus miembros. Es decir, en toda la parte del capítulo 23 de los derechos laborales, se pone siempre énfasis en hacer un desglose de a quién corresponden las obligaciones. En general siempre pensamos que solamente, en términos generales pensamos gobierno, instituciones, sí, claro, gobierno, instituciones como socios, México, Estados Unidos y Canadá. Pero acá, en esta parte del TEMEC, hay un énfasis en desglosar que sean las obligaciones específicas y que le atañen a los empleadores, a los sindicatos y sus miembros. Es decir, no solamente al sindicato como la corporación, que eso es importantísimo, también a sus miembros en lo particular o en lo individual. Entonces son empleadores, sindicatos y miembros, es decir, los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Que están obligados en el marco del TEMEC. Por supuesto que quien tiene que supervisar, quien tiene que poner las sanciones, quien tiene que regular de una manera más específica y llevar a cabo la inspección son las instituciones laborales, es decir, los ministerios del trabajo en cada uno de los países socios de este tratado, ¿no? Luego, entonces, ¿cuáles son las obligaciones también en específico que deben de llevar a cabo los tres socios con relación a la discriminación basada en el sexo? Es normas laborales, o sea, tienen que impulsar normas laborales que detallen, ¿no? que lleven a cabo, que puedan aterrizar esto. Si lo podemos ver en la reforma laboral de 2019, nosotros, en México la Ley Federal del Trabajo ya establece que se deben de elaborar protocolos de atención a los casos de violencia en el trabajo, en los centros de trabajo. Deben elaborar esos protocolos los empleadores junto con los sindicatos y sus miembros, ¿no? Entonces, en ese proceso estamos en México, en el que cada centro de trabajo tiene que elaborar un protocolo para que cuando se presente un caso de violencia se sepa cuál va a ser el procedimiento, quién lo va a atender, cuáles van a ser las sanciones. Y bueno, ahora lo que necesitamos saber es cómo va ese proceso. ¿Qué centros de trabajo ya lo tienen? ¿Cómo está operando? E incluso ubicar ya algunos resultados al respecto, por ejemplo, ¿no? Cuáles han sido algunas lecciones o si ya complicaciones han tenido al respecto en la elaboración y en la operatividad,
que eso es algo que ya viene en un segundo plano o que tiene que venir en un segundo plano. Luego, programas y planes en la materia, tanto de discriminación como de impulso a las políticas de igualdad de género, de igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, para ir concluyendo, nada más ubicar los artículos. O sea, si ustedes quieren buscar el tratado, el TEMEC, entonces lo pueden ubicar y pueden buscar el capítulo 23 e ir encontrando ciertos artículos en específico, y ahí lo hago en el estudio, con cuadros, lo planteo con algunas sinopsis, etcétera, para ubicar qué artículos son los importantes y tenerlos allí a la mano de tal manera que cuando sea necesario exigirlos, cuando se ubique una violación, ya podamos recurrir a ellos, ¿no? Esta disposición sobre violencia contra trabajadores en el TEMEC está en el 23.7 del tratado, y aquí nos establece con mucha claridad que tanto los trabajadores como los sindicatos deben de tener condiciones para ejercer los derechos laborales en un clima libre de violencia, amenazas e intimidación. Si nosotros quisiéramos hacer toda una interpretación amplia de qué significa clima libre de violencia, amenazas e intimidación, tendríamos que impulsar una serie de programas de capacitación, sensibilización, que nos vaya ubicando cuáles serían las obligaciones, qué tenemos que saber los y las trabajadoras y los empleadores al respecto de violencia, sobre violencia en el trabajo, violencia laboral, acoso, hostigamiento, etcétera, para que erradiquemos la violencia en el campo laboral y se ejerzan los derechos laborales en un clima libre de violencia, ¿no? No es nada más el clima libre de violencia, se da de manera espontánea, no se da de manera espontánea, es decir, se construye un clima libre de violencia, amenazas e intimidación, porque cuando se presentan también ya sabemos qué se tiene que hacer para que no vuelva a ocurrir. Cuando hay buenos protocolos, cuando hay buenos programas de capacitación, de sensibilización y de atención a la violencia, ¿no? Atender los incidentes de violencia, por lo mismo, los actos de violencia, amenazas e intimidación. Allí ya viene un concepto que también es retomado del 190, que es muy nuevo, de acoso en el trabajo, acoso laboral, acoso o hostigamiento. Ahí vienen varios conceptos que ojalá México pueda firmar pronto. Es muy reciente el convenio, ¿no? De la OIT. Y ya para finalizar, la cooperación entre socios comerciales para erradicar también la desigualdad. Y aquí pongo algunos elementos que establece el TEMEC sobre qué se debe hacer o en qué sentido se va a dar la cooperación. La eliminación de la discriminación basada en el sexo con respecto al empleo, la ocupación y los salarios. Desarrollar herramientas analíticas y de cumplimiento relacionadas con salario igual, por trabajo igual o por trabajo de igual valor. Promoción de prácticas laborales que integren y logren la permanencia de mujeres en el mercado laboral, entre otros que ya he estado mencionando. De esta manera voy concluyendo mi participación, porque también es muy importante escuchar a la maestra Inés González, sobre todo con relación a todo esto del TEMEC, las políticas de igualdad y no discriminación, pero decirles que yo me he llevado una grata sorpresa, al menos saber que en el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, entre Estados Unidos, México y Canadá, se logró incorporar un capítulo especial de derechos humanos laborales, y que en él estén una serie de disposiciones importantes en torno a la promoción de la igualdad de género y la no discriminación en razón de sexo, y obligaciones que deben de tener los tres socios comerciales, pero también desglosados en el centro de trabajo y focalizados en el centro de trabajo, que tienen que ver con actores fundamentales del campo de trabajo, del campo laboral, que son los empleadores, los sindicatos y los y las trabajadoras. Entonces, por mi parte sería todo. Hay mucho que seguir haciendo al respecto. Me parece que el impulso en espacios como Coparmex, como la Fundación Freddy Schever, la Red de Mujeres Sindicalistas, sectores progresistas del mundo del trabajo, la academia, la defensa de derechos humanos laborales, tenemos que seguir haciendo una sinergia muy importante para hacer que el trabajo sea libre de violencia, el ejercicio de los derechos laborales se dé en espacios libres de violencia, y que sean atendidos y erradicada la violencia contra las trabajadoras y los trabajadores.
Por mi parte sería todo. Tengo más cosas que comentar después, pero me reservo para que haya una segunda vuelta. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, estimada doctora. Felicidades por el documento, por la investigación. Felicidades por esa capacidad de síntesis, lograr concretar en un documento tanta información tan valiosa. Felicidades a la Fundación Friedrich Ebert, a la Red de Mujeres Sindicalistas, por exhibirnos, por restregarnos este documento de mucha valía para las empresas en México. A continuación, le concederemos el uso de la palabra a la maestra Inés González Nicolás, quien es coordinadora del diálogo sindical y de género de las oficinas en México de la Fundación Friedrich Ebert. Estudió sociología del trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestra en género y derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y por el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social, fundadora del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, sindicalista feminista. Bienvenida, mi estimada amiga, y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Everardo González. Agradezco en nombre de la Fundación Friedrich Ebert la oportunidad de esta conversación. Por supuesto que agradezco mucho a la presidenta de Coparmex Reynosa, la señora Valentina López, este encuentro. Es un gusto acompañar a la autora de este importante texto en el que, bueno, ya nos ha hecho una presentación apretada de lo que plantea el documento y que sin duda nosotros en la Fundación Friedrich Ebert nos sumamos a este trabajo para difundir de forma, digamos, sencilla, rápida, un texto que hace un esfuerzo comparativo de síntesis de lo que contiene el capítulo laboral del Tratado de América del Norte y también lo que plantea la Reforma Laboral 2019 en materia de género. Como ya hemos escuchado, este nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, sin duda tiene una dedicatoria muy especial para nuestro país porque, pues, por desgracia, México ha estado presente en muchos foros internacionales donde se le ha hecho el reclamo de la falta de democracia y de justicia en el mundo del trabajo. Y el gobierno de los Estados Unidos, sin duda, fue uno de los actores principales que en foros como en la Organización Internacional del Trabajo denunció la situación de la falta de democracia y libertad sindical en México y de los contratos colectivos de protección patronal y la falta de igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres trabajadoras. Entonces, después de firmar este tratado y de que entró en vigor en julio de 2020, y que revisando lo que Aleida nos ha presentado y quienes han leído el capítulo laboral porque el tratado es un documento amplio, por eso creo que tiene una gran importancia que Aleida hizo este esfuerzo de síntesis para ponernos un documento corto y yo diría hasta lúdico en la lectura. Entonces, este esfuerzo de Aleida nos ayuda a todos para conocer los principales elementos que debemos de conocer, no solamente las mujeres trabajadoras, sino también las organizaciones sindicales y las empresas. Miren, yo sí considero que lo que Aleida nos ha dicho en este documento representa una gran oportunidad para avanzar en la calidad de la democracia, de las relaciones laborales, de la vida sindical, que tiene efectivamente grandes desafíos, pero sí me parece una gran oportunidad que se puede llevar a cabo estos cambios y que México se puede convertir en un actor relevante en América Latina de sus relaciones laborales democráticas y justas. Estamos siendo observados por el mundo en muchos sentidos,
perdón, en muchos sentidos, pero también podemos ser observados por nuestras relaciones laborales. No tenemos que ser observados porque tenemos malas prácticas de negociación colectiva, como dije, sobre los contratos de protección patronal. También podemos ser un país ancla en materia de relaciones laborales, como lo somos con el avance que ha tenido la industria mexicana, la industria automotriz mexicana, y que, bueno, Aleida en su texto y nos ha dicho cómo ha sido el adelanto, por ejemplo, en este sector de la industria automotriz, y que sin embargo es un sector que se caracteriza por ser un sector masculinizado, donde hay falta de oportunidades para las mujeres, y que esto se suma a un déficit muy grande de participación femenina en el mercado laboral. ¿Por qué las empresas tan importantes como el sector automotriz no tiene políticas de ingreso y de permanencia de las mujeres en el trabajo? Bueno, así ha sido, pero así no puede seguir siendo. Por eso me parece importante lo que Aleida plantea sobre el tema del diálogo social, y lo que tú también has dicho, Everardo, de la importancia del encuentro de sindicatos, empresas y los gobiernos. Hablo federal, hablo de los gobiernos locales, donde a veces se encuentran los mayores obstáculos para avanzar hacia la democracia y hacia la justicia en el mundo del trabajo. Sí considero que México, sus empresas y sus sindicatos tienen un gran desafío por implementar lo que hoy establece el capítulo laboral del TEMEC y lo que establece la reforma laboral, pero también considero que es una gran oportunidad para llevar a la práctica a través de una pedagogía, a través de la difusión, a través de la educación y a través de la implementación con políticas, estas disposiciones que plantean estas dos importantes reglamentaciones actuales del mundo del trabajo que se vive en nuestro país. Yo considero que el texto de Aleida es un texto inédito, porque no hay un texto similar en el país que reúne este trabajo comparativo de dos grandes herramientas legales, como es la Reforma Laboral 2019 y el capítulo laboral del Tratado de Comercio con América del Norte. Yo creo que este esfuerzo que hace Aleida por plantearnos en un breve documento lo que contiene ambas herramientas legales, vale la pena leerlo en una tarde como esta, con un cafecito o con lo que se quiera, pero creo que no nos llevará mucho tiempo, pero nos enseñará mucho de un tema que no solo debemos de conocer las trabajadoras y los trabajadores para avanzar en lo que creemos que hoy ya no se puede concebir una empresa, un sindicato y los gobiernos sin considerar los enfoques de género que se deben implementar en cada política laboral, en cada política sindical, en cada política pública que los gobiernos lleven a cabo. Una empresa que no se moderniza en este sentido, un sindicato que cree que las mujeres no tienen por qué dirigirlo, ¿sí? Y un gobierno local que cree que esto se puede seguir retrasando, me parece que ya no es concebido como algo moderno, actual, democrático, en una sociedad que hoy por hoy tiene un desafío muy grande, porque tenemos un déficit muy, muy grande, mayor, de trabajo decente. Nosotros en nuestro país tenemos una gran deuda con el mundo del trabajo, pero en ese mundo del trabajo lo tenemos con las trabajadoras. Aleida ya hizo una serie de descripción, cuáles son los elementos que hoy ese tratado con América del Norte consideró para que en México haya igualdad de oportunidades y de trato para mujeres. Es irreversible la presencia de la mujer en el mundo del trabajo, en el mercado laboral. Por lo tanto, no hay otra vía que la modernización del mundo del trabajo con esa presencia. No se puede concebir hoy el mundo del trabajo sin las mujeres. Y no, por lo tanto, no podemos concebir a las empresas que sigan postergando
sus políticas con el enfoque de géneros. Y tampoco podemos concebir a sindicatos que creen que la política es cosa de hombres. La política es cosa de mujeres y de hombres. Yo les invito a que lean el texto, que consulten, bajen esta publicación de link que vamos a difundir, que estamos difundiendo. Y bueno, agradezco muchísimo a Leida este esfuerzo que hace por entregarnos un importante documento sintético para aquellas personas que tienen poco tiempo para la lectura y para aquellas personas que se inician en la lectura. Creo que este es un documento para una tarde soleada como esta, de leerlo a solas y con un fresco vaso de agua. Yo agradezco mucho la oportunidad de este encuentro, agradezco a Leida, agradezco a la Coparmex Reynosa y reconozco también el interés de la Fundación Friedrich Ebert por contribuir con esta publicación a la difusión de estos dos tratados, tratados legales actuales de nuestro país y que de los cuales creo que nadie se puede escapar. Quien se quiera escapar simulando eso ya creo que tiene que pasar a la historia. Tenemos que hacer cambios verdaderos y darnos prisa para ello, porque en esa medida considero que alcanzaremos contribuir al esfuerzo no solo nacional, sino global hacia el avance de la justicia, de la libertad y de la democracia. Muchas gracias, Everardo, gracias a Leida, gracias a todos y a todas por esta oportunidad. Al contrario, estimada maestra, felicidades por tu extraordinaria participación y sin duda lo que has comentado, como lo ha comentado la doctora, este diálogo social. Atrás dejamos la bifurcación o pensabas como operador de recursos humanos o jurídico del siglo pasado, o piensas como nuevo operador jurídico de este nuevo siglo. Pensar como operador jurídico, operadora jurídica del siglo pasado, es decir, tener enfrente apuesta por el adelanto de las trabajadoras. Hay que ocultar el documento porque es un documento que va en contra de los empleadores. Esa era la tradición, esa era la mentalidad, esa era la cultura. Ojo, a mis estimadas y estimados socios de Coparmex, a los empleadores, a las áreas de los departamentos clave de las empresas, recursos humanos. En este siglo pensamos diferente. Y este documento, por favor, háganse un favor, descárguenlo, es gratuito, trae elementos importantes de acción al interior de la empresa. Elementos importantes, como lo dice la doctora Aleida, ese es el gran pretexto, el TEMEC, para que pueda permear en la entidad corporativa. Y lo digo con todas sus letras, y si fuera, y lo sentencio tal cual es, no van a encontrar ningún abogado, ninguna abogada que les quite un problema jurídico por discriminación laboral si no trabajan en la prevención. ¿Qué creen? El abogado del diablo desaparece de este escenario si no trabajamos en la prevención. Ahí existe ese mecanismo, el compliance, el materia laboral, que nos va a permitir privilegiar, proteger, garantizar, promover el derecho humano de la igualdad laboral y la no discriminación. Tenemos hace 15 minutos prácticamente que se han estado reformando otras disposiciones de la ley del trabajo, a 11 días
iniciado este 2021, el teletrabajo, el salario mínimo, el tema de la subcontratación con un gran paquete y un gran impacto laboral, fiscal, de seguridad social. Todavía está pendiente en la Cámara de Diputados, ya aprobado por la de Senadores, ese gran paquete laboral también, de reformas, de una certificación de igualdad laboral, de igualdad salarial, la desconexión digital, en fin, nos vamos a abrumar, nos va a caer no una losa, un edificio completo a las empresas, a los empleadores, si no trabajamos en la prevención. Y ningún abogado, ningún operadora jurídica que diga que los va a salvar, los va a arreglar el problema, es falso, les va a mentir, porque tiene que existir un trabajo previo. Este es el momento en que como operadores jurídicos tenemos que ejercer una función muy importante en prevenir, en esta prevención que nos va a permitir no solamente utilizar el ordenamiento jurídico por tradición, que fue la Ley Federal del Trabajo, no va a encontrar de pasta a pasta en la Ley Federal del Trabajo la solución a quitar un conflicto de carácter laboral por discriminación. Y en este momento puede estar tocándole un actuario de la Junta de Conciliación o ya en las entidades que se implementa la reforma laboral, los juzgados laborales, y si llega una demanda por discriminación y si no tiene un trabajo previo, va a sufrir y va a caer en su propio patrimonio. Hagámonos un favor, necesitamos leer este documento. Existen propuestas fabulosas que nos va a permitir al interior de la entidad corporativa, por muy pequeña, por muy grande, por muy mediana que se encuentre la empresa, aplicarlo a la medida. Este es un trabajo que a través de nuestra presidenta Valentina López, a través de Coparmex Reynosa, nos vamos a encargar, y como presidente de la Comisión Laboral, nos vamos a encargar de difundir, porque es una labor que se tiene que reconocer, pero principalmente porque vamos a obtener un beneficio. Si usted es escéptico con la figura de los derechos humanos, no lo aplique por convicción, aplíquelos por conveniencia, porque en el rediseño de la justicia laboral va con todo y contra todo si no trabajamos en la prevención. ¿Sí? Estimada Aleida, no sé si tengas algún comentario para finalizar esta gran tarde para nosotros. Por favor. Pues solo me resta darles las gracias a la Coparmex Reynosa, y me alientan mucho tus palabras, maestro Everardo González. Everardo, porque esto el llamado que estás haciendo a los empleadores, a los operadores jurídicos y operadoras jurídicas en el mundo del trabajo, que tienen que ver con recursos humanos, por ejemplo, es un llamado que da en la clave de muchas cosas que estamos buscando con este tipo de estudios y con los impulsos a la democratización del mundo del trabajo y al impulso de políticas de igualdad. Das en la clave, porque hay que hay que reformatear en términos de cómo hemos estado formados como abogados y abogadas en el tema de derechos laborales. Y quiero cerrar con este concepto que estamos trabajando para una nueva reforma que tiene que ver con reparación de daño en el mundo del trabajo. Que siempre el tema de derechos humanos, en materia de víctimas, penal, pero resulta que también, ¿cómo vamos a pensar a las trabajadoras y a los trabajadores que son presuntas, vamos a hablar de probables, presuntas víctimas de abuso, de acoso, de hostigamiento en el mundo del trabajo, en los centros de trabajo?
si no conectamos también con no solo la noción de indemnización, o sea, hay muchos conceptos que hay que replantearnos, como lo acabas de decir hace un momento, ¿no? Es un llamado a renovar conceptos, mentalidades en los espacios de los centros de trabajo, en donde confluyen los empleadores, los sindicatos y los trabajadores, o sea, y las instituciones laborales que tienen que participar en su supervisión, en su regulación, en generar condiciones también, mejores condiciones para el empleo y demás. Entonces, por supuesto que es una especie de revolución de las en el mundo laboral. Y esto que están haciendo ustedes aquí, esto que estamos haciendo también desde las listas, la academia, la Fundación Freddy Sever y ustedes como Coparmex Reynosa, me parece que enriquece mucho esa dirección en la que queremos caminar, ¿no? Fortalecer los derechos laborales en un espacio de diálogo tripartito, de tal manera que cada actor, cada actora del mundo del trabajo haga lo que le corresponda hacer, o sea, en términos de sus obligaciones, responsabilidades, y eso también va a redituar, ¿no? Y para todos y para todas y para un espacio del trabajo democratizado y que va pensando en la construcción de espacios libres de violencia. Decía hace un momento, y lo decías tú también con otras palabras, Everardo, es el clima de no violencia, el ejercicio de los derechos laborales en un espacio libre de violencia, no es algo que va a ser espontáneo, no es de generación espontánea, es algo que se construye socialmente. Específicas, ¿no? Las trabajadoras, los trabajadores, los empleadores, los sindicatos, los miembros de los sindicatos, las autoridades ejecutivas, todos, el mundo académico, tenemos una responsabilidad y de promoción de la igualdad en los centros de trabajo. Por ese lado, pues muchísimas gracias. Como decía, es pretexto, pero es un muy buen pretexto. Une el tema comercial con los laborales. Eso es algo que hay que explotar y seguir enriqueciendo. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, también muchas gracias a la maestra Inés González por los comentarios. Al contrario, doctora Leida. Maestra Inés, ¿algún comentario para finalizar esta extraordinaria charla? Gracias, Everardo. Solamente agradecerle a Coparmex Reynosa este encuentro y decirles a todos, a todas que lean el texto, que creo que va a ser una gran enseñanza. Considero que, así como Aleida señalaba, ¿no? Un tratado que recupera los derechos humanos laborales, los principios de la Organización Internacional del Trabajo, ¿quién lo pensaría que se concretaría un tratado comercial en este sentido? Por eso creo que las empresas y concretamente los sindicatos, bueno, hoy no podrían seguir ignorando esta parte de la justicia, de la democracia. Creo que tenemos que actualizarnos. Es una gran oportunidad de leer el documento. Creo que ahí trae ideas que nos puede dar mucho más luz hacia dónde transitar en un momento en el que sí se requiere sumar todos los esfuerzos multidisciplinarios para avanzar en la implementación de estos dos instrumentos legales a que se ha comprometido nuestro país. Entonces, nuevamente, muchas gracias y pues esperemos, Everardo, que no sea la primera vez esta cooperación de Coparmex con la Fundación Friedrich Ebert. Nosotros tenemos muchas publicaciones, pueden visitar nuestro sitio y ahí pueden encontrar muchos de los temas que tienen que ver con los asuntos laborales. Entonces, te reitero nuestro interés de que esta no sea debut y despedida, que haya más encuentro hacia adelante. Muchas gracias. Al contrario, maestra Inés, aceptamos y como decían los abogados laboralistas, ratifico en todas y cada una de sus partes los comentarios y quiero utilizar la definición de este término
que lo usamos de manera coloquial, como si fuéramos, como bebiéramos agua. Sinergia, nos dice el concepto de la Real Academia Española, acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Y en esta tarde lo que ha hecho la Fundación Friedrich Ebert, la Red de Mujeres Sindicalistas y Coparmex Reynosa, es esto, esa suma de voluntades que es superior a la individual. Muchísimas gracias. En nombre y en representación de Valentina López, presidenta de Coparmex, les agradecemos la generosidad de su tiempo y sus capacidades. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.